Vamos a iniciar entonces, ya hemos explico rápidamente la estructura del Evangelio. El Evangelio consta de una primera parte que es el prólogo. Después del prólogo viene el libro número 1, que es el libro de los signos. Y ya hemos explicado esto, no me voy a meter ahora esto. En el número 2, el libro de la hora, que es el libro. El primero tiene que ver con 7 señales con las cuales se resume una gran cantidad de signos que no son los que hizo el Señor, sino 7 que resumen la obra mesiánica del Señor en la tierra. Y el libro de la hora es cuando ha llegado la hora para ir al Padre y todo el tiempo en el que va a comenzar a cenar con los suyos, va a morir en la cruz, va a resucitar y se va a encomendar la misión a los suyos. Y después un epílogo, que es el final, es en el capítulo 21. Esto sería todo de nuevo otra vez. Y ahora lo que vamos a hacer nosotros es iniciar con el libro de los signos, con lo que sería la primera semana. Una primera semana interesante que va a culminar en las bodas de Caná. La semana va a durar, ¿cuánto? 7 días, muy bien. Y los últimos 3 va a ser la boda de Caná 3 días. Y es muy significativo. Acuérdense que Juan trabaja mucho con la simbólica. 7 días simboliza, ¿qué cosa? El Génesis, no solamente la plenitud. Acuérdense de que estamos asociando Juan con el inicio, en el principio, la creación. 7 días. 7 días engendran lo que sería el inicio del ministerio de Jesús y 3 días para indicar que todo está marcado por la muerte y la resurrección de Cristo. Fíjense que los 3 días van a estar constantemente alrededor del Evangelio de San Juan, queriendo significar siempre la importancia de al tercer día. Al tercer día Jesucristo resucitó según las Escrituras. Lo decimos en la Eucaristía, en la misa, lo decimos en el credo. Al tercer día resucitó según las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? ¿Cuáles escrituras? Vamos a ver, hay 2 escrituras. Oseas 6:2 que dice, y al tercer día el Señor nos devolverá la vida. Y después otra que es Jonás. Jonás es un signo de que estuvo 3 días en el vientre de la ballena y Jesús lo toma como punto de referencia, así como el Hijo del Hombre estuvo. Y otro más que va a ser el Salmo 16:5, que dice, no conocerá tu siervo la corrupción. Se consideraba que al 4.º día la persona, según la medicina de entonces, se consideraba el médico legista. Si llevaba 4 días, ya se consideraba el cuerpo que estaba corrupto, que estaba dañándose, y ya se decretaba que estaba muerto. Hasta que no llegara el 4.º día, no estaba muerto. Entonces, por esto, acuérdense de un episodio que vamos a leer en Juan, capítulo 11, ¿qué dice? Lázaro muere y Jesús espera. Y llega al 4.º día. Y es el 4.º día que llega al templo, al sepulcro. Y cuando llega al sepulcro en el 4.º día, entonces cuando él dice que remuevan la piedra, dice, Señor, ya lleva 4 días, ya hiede, ya marcaron el ritmo, se acabó, no hay nada que hacer. Y él dice, no te digo que si crees verás la gloria de Dios. Y manda a quitar la piedra y levanta a Lázaro para dar a entender que Él va a dar la vida a todo aquel que crea en Él, aunque esté muertecito. Del 4.º día para allá. Todo quiere decir con esto que Él es el autor de la vida. Y además de esto, no conocer a tu siervo la corrupción significa que si Él hubiera resucitado el 4.º día, habría conocido la corrupción. Y por eso Jesucristo resucita al 3.er día. ¿Ven? Todo esto tiene que ver con el 3.er día, que es muy significativo, y nosotros decimos muchas veces en el credo, y al 3.er día resucitó según las Escrituras, y tenemos que entender que hay un montón de escrituras que hacen referencia a esto. No es a lo loco. Ahora, la mayoría de nosotros repite muchas veces las cosas sin darse cuenta por qué después. ¿Y cuáles escrituras? Y aquí están unas cuantas de las escrituras que van allí. Vamos a comenzar entonces la semana. ¿Cómo sabemos que es una semana? Porque Él va diciendo, va marcando. Abran por favor el capítulo 1 de Juan, ya en el versículo 19. Y fíjense cómo después del primer día,
En el versículo 29 dice al día siguiente. Y después en el versículo 35, al día siguiente. Y va marcando los días. Y van a ser 7 días. Hasta el día en que Jesús hace el primer signo que va a dar credibilidad a su ministerio. Si lo buscan en el capítulo 2, versículo 11, que dice, este fue el comienzo de los signos que realizó Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Toda una semana de credibilidad, toda una semana de primer día, segundo día, se parece tanto al Génesis. Y el primer día dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Y el segundo día, tercer día, cuarto día, y finalmente se planifica todo en 7 días. Y ahora también va a ser algo muy parecido. Por eso comencemos nosotros explicando aquí. Dice, este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿quién eres tú? Interesante. Esa pregunta es una pregunta que no está dirigida a Juan Bautista, está dirigida a ti, lector. ¿Quién eres tú? Que vienes a leer la Escritura, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? También tenemos que tener claro quién soy. Entonces, ¿quién eres tú? Y entonces él confesó sin negarlo. Yo no soy el Cristo. Ustedes están creyendo que soy el Cristo. ¿Por qué creen que es el Cristo? Porque los sacerdotes y levitas son los que son encargados de la purificación, las abluciones. Los expertos, los que tienen el doctorado en ablución y purificación son los sacerdotes y levitas. Y ven en este hombre una competencia. Vamos a donde él, que aquí tenemos competencia. A ver, ¿quién eres? No, yo no soy el Cristo, no se asusten. Ahí comenzó con esa respuesta porque es la primera cosa que uno hace. Es decir, no soy esto, ustedes son las autoridades, yo no soy el Mesías. Comienza con una respuesta negativa. ¿Quién eres? No soy el Mesías. Y es más fácil decir quién yo no soy de quién yo soy. Es mucho más fácil, créanmelo. Yo no fui. Yo no hice eso. Así que desde pequeño, antropológicamente, el niño responde más fácilmente con un no. Y así también nosotros nos definimos más fácilmente con un no. ¿Quién se define con yo soy? Solo Dios. Yo soy el que soy. Lo demás, yo no soy. Yo no soy. Entonces, acuérdense que en el prólogo decía, no era él la luz. ¿Se acuerdan cuando hablaba de Juan? Decía, vino este para un testimonio, para dar testimonio de la luz, porque él no era la luz. Él dijo, yo no soy este. Era importante entender que era la creencia de los seguidores de Juan que creían que él era el Mesías. Juan tiene un grupo de personas que comienzan a decepcionarse porque entienden que es el Mesías. A Juan lo están siguiendo, creyendo que es el Mesías. ¿Y cómo tú demuestras esto? Cuando Jesús comienza a bautizar gente y se comienza a llevar gente, comienzan a sentir que es competencia. Y dicen, mire, se está llevando tu gente. Y tú no eres el Mesías. Y ese se está llevando su gente. Y él dice, no, ese es. Él es el Cordero. Cállense la boca, déjense de eso. Él es el Cordero. Le preguntan, ¿eres tú Elías? ¿Por qué le preguntan, ¿eres tú Elías? Si vemos nosotros en Segunda de Reyes 2, Elías fue arrebatado al cielo. Y no solamente eso, fue arrebatado al cielo y después hay una promesa en la profecía de Malaquías, hay una promesa de que Elías iba a volver. Vamos a abrir, por ejemplo, el libro de Malaquías en el capítulo 3, 22. Y dice, voy a enviarles al profeta Elías antes de que llegue el gran día de Yahvé, grande y terrible. Él anunció, el profeta, que vendría Elías. ¿Y hubo discusiones sobre esto? Sí. Y Jesús tuvo respuestas sobre eso. Busquen por favor el capítulo 17 de Mateo. Hay una discusión muy interesante en donde preguntan. Y Jesús allí habla claro. Él dice, capítulo 17, versículo 10. Sus discípulos le preguntaron, ¿por qué entonces dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y respondió él, ciertamente Elías ha de venir a restaurarlo todo. Les digo, sin embargo, que Elías ya vino.
pero no lo reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos. Entonces los discípulos entendían que se refería a Juan Bautista. O sea que Juan Bautista era Elías, pero no es Elías con la cédula de Elías, que está en la Junta Central Electoral y dice profeta Elías. No, es el espíritu de ese profeta. Ese precursor, ahora hay un nuevo precursor, y es el precursor del Mesías. Primero Juan Bautista y después el Mesías. Y es el precursor. Y él dijo, Jesús, él ya vino, él es Elías. Pero cuando le preguntan en el capítulo 1 de Juan, él dice, ¿eres tú Elías? ¿Qué dice él? No lo soy. No me llaman Elías, me llaman Juan. Pero él es Elías. Él todavía no tiene conciencia del todo. Él sabe que es una voz que clama en el desierto y es lo que va a decir. Pero cuando le preguntan Elías, todos están esperando a la venida de Elías el profeta. Los sacerdotes, los levitas y Juan Bautista. Y Jesús entiende y hace interpretación de la profecía de Malaquías dando a entender, no, es ese sentido profético de Elías que ya vino. Y se cumple en Juan Bautista. Él ya vino. Le preguntan, ¿eres tú el profeta entonces? Y esa pregunta viene del libro del Deuteronomio, capítulo 18. Hay una promesa y esa profecía estuvo muy en el corazón de los judíos por mucho tiempo. Cuando Deuteronomio 18 dice, Yahvé tu Dios suscitará en medio de ti, o sea, a Moisés le está diciendo, de entre tus hermanos un profeta como yo, a él escucharán. Entonces Yahvé me dijo, me parece bien, no, eso fue Moisés que dijo, me parece bien lo que han dicho, dice Yahvé, yo les suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les mande. Y si un hombre no escucha mis palabras, las que ese profeta va a pronunciar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Entonces hay en la tradición judía un profeta que viene parecido a Moisés y muy parecido, con una nueva ley, con una novedad, pero con una autoridad como la de Moisés. A ese es al que están esperando y él simplemente responde, no, yo tampoco soy ese.